A continuación, comenzaremos ya con la sesión académica. Esta será a cargo del doctor Antonio Herrera Ortiz como profesor anfitrión y moderador con el tema manejo de autoesclerosis y cirugía del estribo. Adelante, doctor. Buenas noches, a todos ustedes. Un agradecimiento, doctor Alberto Jorge, por esta invitación en coordinar esta mesa redonda. Y oyéndolo a usted ahorita aquí en el estrado, me hace recordar, hace no tan mucho tiempo, hace 22 años, cuando fui presidente del Colegio de Jalisco, donde también, bueno, tuvimos varios profesores de categoría, cierta categoría, que estuvieron aquí en las sesiones académicas, extranjeros, entre ellos el doctor Michel Porman, probablemente todos lo recuerdan, en ese entonces, hace 22 años precisamente, al doctor José Antonio Rivas, Michel Porman de Francia murió, y el doctor José Antonio Rivas de Bogotá, del Instituto del Hospital Militar, un gran otólogo también, y no se diga del doctor Michel Porman. Algunos otros que también invitamos en aquel tiempo en los cursos internacionales, que me da gusto que todavía se lleven a cabo. Entonces, ya llovió un poquito, ¿verdad? Todavía seguimos algunos aquí disfrutando de nuestro colegio y tratando de aportar o enseñar algo que hemos aprendido durante tanto tiempo, a través de los años y a través de las instituciones. Y es muy bonito tratar de transmitir lo que uno ha aprendido durante ese tiempo. Esta sesión, como ven ustedes, pues es un tema interesante. Muchos médicos, otorrinolaringólogos, creo que se enfrentan a esta patología, nos enfrentamos a esta patología, que es una patología excepcional, es una patología que nos da los resultados en ese momento, pero lo malo es cuando tenemos los resultados a largo plazo y que no esperamos el resultado que precisamente queremos esperar. Hay resultados positivos, hay resultados negativos desde el punto de vista quirúrgico, pero la incógnita es saber precisamente qué es la autoesclerosis. Hasta estos años todavía no sabemos qué es la autoesclerosis, no sabemos todavía cómo se presenta, por qué se presenta en determinadas pacientes, en determinadas personas, y en sí hasta la historia lo dice. Ustedes recuerdan de Beethoven, ¿verdad? Beethoven nunca se supo, hasta la fecha no se sabe si de verdad su sordera fue por causa de una autoesclerosis, ¿verdad? Ludwig van Beethoven nació en Bonn, allá en Alemania, y murió en Viena, en Austria, pero sin saber exactamente de cuál fue la causa de su sordera. Precisamente cuando ya descubrieron después, porque estaban perdidos sus huesos temporales, y al recuperar sus huesos temporales, a los estudios patológicos, vieron que probablemente se trataba de una autoesclerosis. El tiempo que duró él no fue muchos años, empezó a los 25 años y murió a los 56 años. A los 35 él ya estaba sordo completamente, y así todavía hizo las sinfonías, ¿verdad? La novena sinfonía, que es la más famosa de él, a pesar de estar sordo, pero no se supo, o no se sabe, hasta hace poco, que un diario español por ahí publicó que en el 97 probablemente haya sido autoesclerosis. Y es el concepto que tenemos nosotros, que tenía esa patología o tenía esa enfermedad sin que hubiera una cura o un procedimiento en ese tiempo para poder hacer de él un músico más prolífero, ¿verdad? Que lo fue en su tiempo, en su momento, y por lo tanto, bueno, este tema lo vamos a abordar con algunos compañeros, especialistas de gran experiencia, para ver cuál es el acontecer de esta enfermedad y cuáles son los procedimientos quirúrgicos que en su momento o en la actualidad se llevan a cabo, cuáles son sus resultados, qué es la autoesclerosis como tal, qué complicaciones tenemos, ¿verdad?, en este tipo de procedimientos quirúrgicos, con qué material quirúrgico contamos en la actualidad en las instituciones o en medio privado, y por supuesto el resultado que vamos a tener a corto, mediano y largo plazo. Sabemos que a largo plazo muchas veces la enfermedad continúa y la cirugía, por lo tanto, no es definitiva. Tenemos que hacer revisiones en ocasiones a este tipo de pacientes y no decirles desde un principio que la cirugía va a ser lo único que les puede devolver la visión. Puede haber otras alternativas posteriormente. Entonces, por lo tanto, quisiera invitar aquí al doctor Javier Medina Rodríguez a pasar a la mesa del frente
El doctor Javier Medina Rodríguez ya ha participado en varias mesas redondas con su servidor. Él fue presidente de la FESORMEX, de la Federación Mexicana de Otorrinolaringología. Ahorita actualmente está dentro del Consejo Mexicano, en la Junta de Gobierno. Pero también fue jefe del servicio de otorrinolaringología de alta especialidad del IMSS en León, Guanajuato. Entonces es un otólogo de gran experiencia, de gran sabiduría, y vamos a ver hasta dónde lo podemos explotar para ver qué tanto nos comenta. El siguiente invitado es el doctor Gabriel Paz Flores, local de aquí del Hospital Civil de Guadalajara, egresado. El doctor Paz actualmente trabaja en el Hospital Civil también y ha tenido múltiples cursos, tanto nacionales como internacionales, en Bogotá, Colombia, en Estados Unidos, y también cuenta con gran experiencia. El siguiente invitado es el doctor Manuel Alejandro Pérez Cisneros, también de casa. Él es egresado del Hospital Valentín Gómez Farías, del ISSSTE. Ahí lo tengo de escrito, el doctor Alejandro Pérez Cisneros. Él hizo un fellowship en Estados Unidos con el doctor Antonio de la Cruz, en el Instituto House, y tiene bastante experiencia también en estos procedimientos quirúrgicos y en el conocimiento de lo que es la autoesclerosis. El siguiente invitado es el doctor Isaac Montoya Hernández. Él viene de la ciudad de Torreón, Coahuila, egresado del IMSS también, del Instituto Mexicano del Seguro Social. Él actualmente es el presidente del Colegio de Otorrinolaringología de Torreón, Coahuila, de La Laguna, y ha participado en múltiples cursos y ha dado múltiples cursos también de otología. Por lo tanto, vemos que es un tema interesante. Vamos a abordarlo punto por punto. Podemos iniciar empezando que cómo conocemos a lo que es la autoesclerosis. Bueno, en la literatura se considera que es una displasia ósea, que por eso se confunde con algunas otras patologías como la enfermedad de Payet, que es un diagnóstico diferencial que tenemos que tener en cuenta precisamente, y una enfermedad de la cápsula óptica. Por lo tanto, pues el estribo está fijo, es una fijación del estribo que nos da la hipoacusia conductiva, y se cree que existe una resorción y una deformación de hueso. Hablemos ahí de la osteoesponjiosis, que es la que precisamente tenemos que considerar en un momento dado cuando tengamos que hacer una intervención quirúrgica. No podemos nosotros intervenir un paciente con una osteoesponjiosis. Por lo tanto, también una formación ya esclerosa totalmente, y donde se forma ya la esclerosis es donde vamos a intervenir, o está considerado que es ahí donde se tiene que intervenir este tipo de pacientes. De ahí pues, hasta la actualidad, las mujeres, ahora que está de moda, ¿verdad?, que siempre el género femenino es el que tenemos que defender, pues aquí más frecuentes en mujeres. Hasta ahorita los que hemos visto muchos pacientes, vemos que hemos operado más pacientes del sexo femenino. Entonces, por lo tanto, pero tampoco vamos a descartar los hombres. Ahora, no sabemos ahorita en la actualidad qué situaciones se presenten, ¿verdad?, con ellos mismos. Entonces, es un autosómico dominante, raza caucásica. Es poco probable, hasta nuestra experiencia, que tenemos muchos casos, que veamos osteoesclerosis en gente de color, en gente negra. Pero no quiere decir que no lo haya. Hemos operado gente de color también, pero más frecuente en raza caucásica. Por lo tanto, la ventana oval es donde se presenta, pero en la antefenestra, en la parte anterior. Pero eso no quiere decir que también el foco invada más parte de la ventana o la postfenestra. De ahí que también el ligamento anular, el indostio laberíntico, y está considerándose muchas veces con un hidros endolinfático. Aquí la pregunta sería para los ponentes, doctor Medina, ¿qué tanto usted ha visto pacientes que se relacione la autoesclerosis o qué tipo de autoesclerosis con un hidros endolinfático? Ahí va. Sí. Buenas noches a todos. Muchas gracias al Colegio de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello del Estado de Jalisco y a su mesa directiva, a su presidente, especialmente al doctor Antonio Herrera por la invitación a esta tan importante sesión que tiene su colegio. Una asistencia bastante aceptada. ¿Sí? La verdad es agradable ver una asistencia como esta. Bien, en razón del tema que nos ocupa,
Es raro, lo acabas de decir, si la autoesclerosis es rara, estamos hablando de un 2 a 4% de la población blanca mundial. O sea, hablamos de que estos que padecen la enfermedad solo la van a manifestar un porcentaje mucho más reducido, que no llega ni al 1%. Es el 0.02% quien manifiesta la enfermedad. Relacionada con el hidrocino linfático, que es una enfermedad que cursa con vértigo, la propia autoesclerosis, sin tener hidrocino linfático, puede tener manifestaciones de mareo, de enfermedad vertiginosa, y es propia de la enfermedad de la autoesclerosis. Por eso cuando el paciente me pregunta, doctor, ¿y lo mareado se me va a quitar? Yo le contesto, la cirugía no es para quitarle lo mareado, es para hacerla huir. Esa es la misión más importante. Relacionada con el hidrocino linfático, muy pocos casos. Y es un diagnóstico difícil, porque el paciente que tiene autoesclerosis nos enfocamos a esa. Cuando persiste la enfermedad después de hacer la cirugía, entonces lo pasamos a estudios para diagnosticar el hidrocino linfático. Hablando de estudios precisamente, doctor Paz, ¿podría ser un diagnóstico diferencial en su momento, autoesclerosis con un hidrocino linfático? Sí, así es, depende de la presentación clínica, pero como pues, tenemos que verificar los antecedentes. Importante la relación familiar, importante que su presentación única inicial es la hipoacusia, sus síntomas vestibulares es lo menos frecuente. Yo creo que apenas el 10 a 20% pueden presentar de los pacientes síntomas vestibulares, y bueno, si hay datos de hidrops, tendremos que hacer el escrutinio pertinente para descartarlo, pero de que se presentan. ¿Qué prueba podría hacerse para descartar que no sea un hidrops, que esté asociado con un hidrops? Hay casos que se puede asociar con un hidrops, que el paciente, a pesar de ser operado, sigue con el problema de hipoacusia y sigue con el problema de vértigo, muchas veces. Entonces, ¿cuál es el estudio que podríamos hacer para descartar una posibilidad que esté relacionado la autoesclerosis con un hidrocino linfático o una enfermedad de Meniere? Los BEMS son muy útiles, la videoelectrohistomografía también, en fin, pueden apoyarnos o descartarnos el hecho del hidrocino linfático. Sin embargo, la clínica es lo más importante. La clínica es importante. Doctor Isaac, ¿algún estudio específico? Acuérdense ustedes que antes hacíamos estudios más detallados para descartar un hidrocino linfático, ¿verdad? Estudios osmóticos, ¿verdad? Precisamente, no sé si ustedes hagan ese estudio para descartar esta posibilidad. No, actualmente no, pero sí es importante, justo eso iba a mencionar. Bueno, primeramente gracias doctor por la invitación, gracias doctor Ochoa, es un placer estar aquí. Y contestando a su pregunta, doctor, en la práctica actual, bueno, siempre esto hay que dividirlo. En el caso de diagnósticos diferenciales de pacientes que no sean clásicos, que no tengan una clínica tan certera, tendríamos que empezar por hacer la batería de estudios de equilibrio completa, y esto de la mano también con el audiólogo, ¿verdad? Entonces ahí tendríamos que analizar el caso y someterlo incluso a una decisión colegiada para excluir bien el diagnóstico de hidrops, ¿sí? Pero las pruebas osmóticas que usted refiere de carga de glucosa y todo, serían la elección, contestando la pregunta, serían las de primera elección para poder descartarlo. Doctor Alejandro Pérez, ¿alguna opción más aparte de las pruebas osmóticas que pueda tener y la clínica en este tipo de pacientes? Bueno, el paciente con enfermedad de Meniere se va a caracterizar o va a tener más síntomas de vértigo. El paciente con autoesclerosis se va a quejar más de hipoacusia. Entonces, realmente los síntomas de vértigo siempre van a predominar, y en todo caso, como dicen ahorita, es bastante raro encontrar un paciente con autoesclerosis que aparte tenga enfermedad de Meniere. Pues, basándose en los criterios diagnósticos que la Academia Americana y la Sociedad Guaraní ha establecido para hacer diagnósticos de enfermedad de Meniere, podemos basarnos en eso. Y obviamente a los pacientes con autoesclerosis también tienen sus pruebas diagnósticas. Bien. La literatura menciona eso precisamente, en hacer un diagnóstico diferencial preciso, ¿verdad?, de lo que es una autoesclerosis, que está relacionada en un 6%, que es un porcentaje alto. Muchas veces tenemos la enfermedad como tal de una autoesclerosis clásica, pero el paciente a veces no mejora. Entonces tenemos que investigar si no se tiene otra alteración más, en este caso una enfermedad de Meniere que puede presentarse. Y recuerden que la enfermedad de Meniere también puede ser bilateral, y la autoesclerosis generalmente es bilateral.
Y la autoesclerosis coclear se asemeja o se parece mucho también con lo que es la enfermedad de Meniere por la pérdida neurosensorial que se puede tener. Ahora, otra pregunta más. Todos nos vamos con la ventana oval, la autoesclerosis de la ventana oval, ¿sí? ¿Qué tanto ustedes, doctor Isaac, exploran la ventana redonda para tener foco autoesclerótico? Y un 30% se puede presentar dentro de la ventana redonda. Entonces, por lo tanto, tenemos que diagnosticar, ya sea en la exploración otológica, ya sea por un estudio tomográfico, si es que la autoesclerosis también está dentro de la ventana redonda. Entonces, por lo tanto, ¿es válido tener una tomografía para hacer esto, doctor Isaac? Definitivamente es válido. Desde ahí empezamos con el diagnóstico diferencial de otras causas de pérdidas conductivas. Por supuesto, la clínica manda, pero sí es importante tener este estudio. Y por otro lado, dentro de la revisión sistemática que hacemos en cirugía, es importante no solo ir hacia el área o ir a hacer el procedimiento, sino parte del procedimiento es ir a revisar las áreas de alrededor para ver cómo está la movilidad de la cadena osicular, para ver cómo están las áreas periplatinar, para ver cómo está el resto de la cápsula óptica, y que eso también nos oriente al resultado que vaya a tener el paciente, ¿no? O que nos oriente a movernos de un procedimiento a otro dentro de la misma cirugía. Sí es rutinario que lo revisemos, y sí es de ayuda la tomografía indispensable. Doctor Medina, en las mesas redondas que hemos tenido con usted en algunos foros internacionales incluso, la discusión ha sido esa, precisamente qué tanto nosotros nos apoyamos en una tomografía para diagnosticar una autoesclerosis. Sí, la recuerdo perfectamente. ¿Y qué tanto usted utiliza este procedimiento para poder estar más seguro a dónde está el foco autoesclerótico, o si la deja para un segundo plano? Recuerdo la anécdota, estábamos en un congreso panamericano de otorrinolaringología en Cancún, la Riviera Maya. Tú y yo estábamos ahí con unos profesores que venían de todo el continente, especialmente de Argentina, otólogos de Argentina, Brasil y de Venezuela, Colombia. Y cuando hicieron la pregunta sobre la tomografía axial computada, yo la hice. Ahí sí, tú la hiciste, y entonces ellos decían que era un estudio sine qua non, no podía pasar el paciente a quirófano, y que era un requisito de enseñanza en los hospitales de otorrinolaringología, de la residencia de otorrinolaringología. Y nosotros discutíamos que no estaba como obligatoria dentro del gabinete de estudios a un paciente con sospecha de autoesclerosis. El diagnóstico de autoesclerosis es clínico, especialmente, y lo hace definitivamente, el diagnóstico definitivo final lo hace cuando estamos operando, en el momento que entramos y vemos la fijación del estribo. En ese momento estamos de acuerdo que se confirma la autoesclerosis. Pero en ese momento he descubierto, yo recuerdo 2 casos de autoesclerosis de la ventana redonda, que es la pregunta concreta, pero ha sido un descubrimiento in situ, en el momento de la cirugía. No es fácil verlo incluso en la tomografía. Incluso hay tomografías de alta resolución que hacen cortes de menos de punto milímetro, punto 5 milímetros, o sea, milímetros. Sí, de cortes menos que 1 milímetro, que es el único que nos puede dar la sospecha, pero realmente es un diagnóstico in situ. Entonces nosotros defendíamos que no era un estudio sine qua non. Ahora estoy convencido que el avance de las cosas ha llevado, el avance de la misma técnica de la tomografía ha llevado a pedir un estudio tomográfico, porque además de esa información nos da la situación del nervio facial, todas las estructuras internas del oído medio, pero realmente el diagnóstico fundamental de autoesclerosis lo hacen las pruebas audiológicas y la fijación de cadena. Sin embargo, la fijación de cadena no es exclusiva de la autoesclerosis. Puede haber otras enfermedades que la de. Así es, congénitas incluso, fusión de la cadena osicular. Bien, vamos a continuar. Ahora, hice la invitación precisamente abierta de diferentes áreas de la República. Muchas veces decimos, es que en Jalisco hay mucha autoesclerosis, en Michoacán. Y aquí no sé, el doctor Isaac, que está en un área del norte, en Torreón, que algunas condiciones ambientales, climatológicas, no sé si pueden influir, ¿verdad?, allá dentro para que los pacientes o la gente de allá tengan más diagnóstico de autoesclerosis. O acá en el Bajío también, que está pegado a Michoacán, no sé si también se tenga una alta probabilidad de que se tengan más pacientes o la patología sea más frecuente en estos estados de la República, a diferencia de Jalisco también, que tenemos 2 de Jalisco aquí,
que en Jalisco también la prevalencia es muy alta en este tipo de patologías. Entonces, doctor Isaac. Bueno, particularmente Torreón funge como un centro también, pues valga la redundancia, de concentración, tanto en el público como en el privado. Yo en lo particular, pues también en el privado veo pacientes que nos refieren de estados y de ciudades aledañas, y no se diga en la institución, ¿no? Es una institución que recibe de 5 estados. A lo que voy con esto es, para nosotros sigue teniendo el mismo perfil de incidencia que tiene, particularmente sigue teniendo la misma distribución por raza, por sexo, y se comporta exactamente igual. Por ejemplo, en el caso de los pacientes que tenemos con más población, generalmente vienen de Chihuahua, Zacatecas, son mujeres, suelen ser de razas o de grupos étnicos como menonitas y este tipo de grupos étnicos. Tenemos mucha población que tiene este tipo de enfermedad, y es donde lo encontramos mayormente. Va muy apegado a cómo se comporta la epidemiología normalmente para esto, ¿sí? Doctor Medina, ahí León está muy cerca de Aguascalientes está muy cerca de los Altos de Jalisco. La verdad que León es el centro geográfico y del ahí país. Precisamente el factor genético juega un papel importante. Mucho, y nosotros tenemos mucha afluencia de pacientes de toda la zona de los Altos de Jalisco, y toda la zona de los Altos de Jalisco es población es que claramente conocido que su origen es de judío sefardita en un alto porcentaje de población. Incluso mucho se dice que muchas alteraciones genéticas de la población se daban porque se casaban entre ellos mismos, entre parientes. Y la verdad es que León está realmente fundado y desarrollado por gente de los Altos de Jalisco que ahora son leoneses, de San Julián, de Lagos de Moreno, de todo eso que nos queda a 30, 40 minutos o menos, la mayoría de los pueblos. Y esa zona, como dice también el doctor Montoya, es una zona de concentración. El Hospital de Especialidades del Centro Médico Nacional del Seguro Social pues abarca toda esa zona. Incluso Lagos de Moreno durante mucho tiempo no enviaba pacientes al Centro Médico de Occidente, los enviaba a León. Entonces, siendo un centro de concentración de pacientes tanto privados como públicos, lavarlo lo que... Entonces, en concreto tiene que sí, ver hay con mucho genética. porcentaje de población. Sí. Okay. Y aquí en Jalisco, doctor Paz, doctor Pérez, ¿qué tanto es el Hospital Civil y qué tanto es en el ISSSTE? ¿Qué tanto es la prevalencia o qué tantos pacientes ven ustedes con autoesclerosis en los hospitales civiles? Que vemos que el estatus socioeconómico es más bajo que dentro del Seguro Social y que es más bajo también que dentro del ISSSTE. Entonces, ¿qué tanto en los hospitales civiles se presenta pacientes con autoesclerosis? Bien, es complicado mencionar que el estatus económico puede estribar en la presencia de la patología, pero tanto a nivel público tenemos bastantes pacientes con la enfermedad, y también a nivel privado tenemos muchos más también con el problema. La verdad, doctor, una prevalencia sería, bueno, mencionar toda la cantidad de pacientes que vemos sobre los que tienen o llegan por enfermedad de autoesclerosis, pero es bastante. Yo creo que por mes estamos operando mínimo 5 o hasta... ¿No influye entonces el estatus socioeconómico? ¿No influye? A mi consideración, no. No tengo estudios para mencionarlo, pero creo que igual a todos los estratos. No sé. Doctor Pérez. Bueno, en el hospital donde laboramos, el Valentín González del ISSSTE, es un hospital regional, atiende, me parece que 7 estados de la República: Colima, Michoacán, Nayarit, San Luis Potosí, Guanajuato, Zacatecas, Jalisco. Y es un hospital de concentración. Los pacientes con autoesclerosis llegan a nuestro hospital para ser atendidos. Y hacemos una casuística del origen de los pacientes, y la gran mayoría ya viene de Michoacán y de Nayarit, pero igual una proporción de 2-1 con respecto a Jalisco y a Guanajuato. Hemos visto un poco menos de autoesclerosis en San Luis Potosí, pero sí, definitivamente en Nayarit y Michoacán hay más autoesclerosis que aquí, por lo menos en el estatus socioeconómico que tiene el ISSSTE, que son hijos y trabajadores del Estado. Yo he visto también que sí hay una prevalencia y una diferenciación entre el estatus socioeconómico en las diferentes instituciones, ¿verdad? Que el ISSSTE realmente tenemos nosotros ahí muchos casos de autoesclerosis, incluso llega a operar hasta 3 por semana, ¿verdad?
en un solo turno metía hasta 3 pacientes para hacer esta pedectomía. Entonces yo pienso que sí influye, y por los estados que acabo de mencionar el doctor Pérez Cisneros. Seguimos. De aquí que, vamos a ver, los síntomas sabemos que, como se mencionó, que lo principal es la sordera, ¿no? Muchos de estos pacientes, depende del foco, ya se presentan con vértigo, y muchos pacientes presentan acúfeno, tinnitus, ¿sí? Que muchas veces ni siquiera la sordera les aqueja demasiado, lo que les aqueja es el zumbido, lo que les aqueja es el acúfeno. Entonces, aquí la pregunta sería, ¿cuál es la situación de cada paciente, doctor Montoya, que más se queja el paciente con usted cuando llega? ¿De la sordera, del acúfeno o de quizás del vértigo? Lo que más suele molestarle al paciente es el acúfeno, pero el motivo de consulta usual es que no escuchan desde hace mucho tiempo. Eso es lo que pueden ellos llegar a como interpretar, que van a que le resuelvan eso. Pero ya en el sopesar de la consulta y de los síntomas, luego generalmente siempre incluso el paciente está interesado en que, y se le va a quitar el zumbido. O sea, es la primera pregunta que luego hacen, ¿no? Ya después que nosotros explicamos qué es lo que vamos a hacer, la tecnología que vamos a usar, pero ¿y el zumbido? Entonces es lo que más preocupa al paciente. Incluso muchos pacientes llegan y dicen, doctor, si usted me opera, se me va a quitar el zumbido. ¿Qué tanto le dice usted, doctor Montoya? ¿Se le va a quitar? ¿Se le va a mejorar? ¿O va a empeorar incluso? Sí, hay que ser muy claros en esa parte con los pacientes. En nuestra experiencia, pues, siempre contribuir con la audición, siempre subir la audición, eso va a ayudar a que el zumbido disminuya, evidentemente, ¿no? Y eso, hacérselos ver a los pacientes desde la primera consulta, ¿no? En donde lo importante es el objetivo de la cirugía es para tal, eso es lo importante que logremos, y consecuentemente hay una posibilidad de que bajen sus otros síntomas, especialmente hablando del acúfeno, ¿no? Pacientes con vértigo, doctor Paz. En menor grado. Realmente el paciente con autoesclerosis, la principal manifestación, como comentó el doctor, es sordera. De ahí le seguiría el acúfeno. En la mitad de los pacientes, el 60%, y un 15 a 25% pueden referir algún síntoma ocasionalmente vestibular, pero no es lo predominante ni como tal. Déjame hacer un parteaguas. Alberto, perdón, felicidades por esta mesa redonda y por la gran afluencia de compañeros que están aquí asistiendo. Siempre había sido mucho en Rino y demás, pero ahora miren, una mesa redonda relacionada a oído, y da mucho gusto verlos aquí a todos presentes. Gracias. Eso sí estoy de acuerdo. Gracias. Ahora, doctor Medina, usted le explica a los pacientes su práctica privada. Sé que trabajó en el Seguro Social y que operó muchos pacientes con autoesclerosis. ¿La explicación es la misma en lo privado que en lo institucional? Exactamente la misma, es buena pregunta, es exactamente la misma ética, la misma actitud, porque el paciente, lo primero que hay que dejarle claro, como bien se dijo, la demanda de él es su sordera, y luego ya después te pregunta que el zumbido, que no sé qué, más o menos es un 20-25% de pacientes sordos por autoesclerosis que tienen molestia del zumbido. Y les digo claramente que la cirugía es exclusivamente la misión de recobrarle la audición. No es para quitarle el zumbido y no es para quitarle el vértigo, que sin embargo puede mejorarle, sí, pero no es esa la función. Y también está advertido que en el postoperatorio inmediato, pues de hecho lo firma en el consentimiento informado. A eso voy precisamente. Siguiente. Es importante saber las teorías que existen, como mencioné en un principio. No se sabe exactamente cuál es la causa que significa o produce la enfermedad, la autoesclerosis. El colágeno 1, colágeno 2, algunas situaciones inmunológicas. Hay algunas teorías más sofisticadas actualmente, ¿verdad?, para poder llegar a lo que es una cascada inflamatoria, ¿verdad?, que es lo que se cree actualmente que se desencadena a nivel del estribo, a nivel de la platina, el proceso inflamatorio. Y el proceso inflamatorio está dado por algo, olvidemos de las cuestiones genéticas teóricamente, pero ahora veamos las teorías más actualizadas. ¿Cuál sería, doctor Alejandro Pérez, tocar ese tema para que no es tan claro todavía? Bueno, pero creo que las teorías siempre son teorías y tenemos que tenerlas muy en claro y tenemos que tocarlas.
Definitivamente la autoesclerosis aún es de origen desconocido. No se ha podido determinar el origen exacto de la enfermedad. Sabemos que es una enfermedad que está localizada estrictamente en la cápsula óptica del oído interno. Y bueno, está en constante búsqueda el por qué las personas tienen autoesclerosis. Creo yo que dentro de las teorías, bueno, primero está un patrón hereditario. Se ha visto que en algunos pacientes tienen un patrón autosómico dominante, independientemente de la penetrancia o de otras cosas, pero hay otros estudios que demuestran también un autosómico recesivo. No en todos los casos, probablemente en 20-30% de los pacientes tienen un antecedente familiar. En el otro porcentaje, no hay aún claridad acerca de cuál o por qué se presenta la autoesclerosis, pero sí podemos encontrar algunas teorías. Michael McKenna, sobre todo, hace estudios acerca del origen de la autoesclerosis. Ha encontrado anticuerpos antivirales somáticos en la región de la ventana oval autoesclerótica, y lo ha relacionado con algunas enfermedades virales, sobre todo el sarampión, aunque también la rubiola se ha relacionado. Anticuerpos en contra de... otros son lo que dice acá la actividad ¿dónde lo leí? De las células productoras de genes, los genes del oído los genes del cuerpo humano. Se ha identificado algunos lugares del DNA que pudieran estar asociados a un problema de autoesclerótico. Incluso los han denominado como genes autoescleróticos del 1 al 8. Sin embargo, es algo que no está muy bien relacionado o determinado. ¿Qué más tenemos? Bueno, las teorías virales, los artículos así lo mencionan, como el sarampión, donde hacen estudios precisamente histopatológicos de la platina, y eso determina por medio de PCR los anticuerpos que están ahí dentro de la platina. Son estudios ya hechos por microscopía electrónica, bien específicos. Ya son teorías actualizadas por la rubiola que dejó el doctor Pérez y por el virus del sarampión. Se consideran esas teorías actualizadas y no sabemos todavía si son ciertas o no. Bueno, seguimos. Vamos viendo que la autoesclerosis se presenta con las ciertas características: hacer una buena exploración física, dar una buena historia clínica, ayudándonos de una audiometría tonal, por supuesto, tener el gap suficiente para poder planear una cirugía. No podemos nosotros descartar algunas otras posibilidades. Los estudios probablemente con la tomografía puede ser de mucha utilidad, pero de antemano yo creo que uno de los procedimientos que nos hemos olvidado, aparte de los estudios de tomografía, audiología, impedanciometría, los diapasones. No sé qué tanto los que estamos aquí en la audiencia usan los diapasones. Yo pienso que todavía no lo tienen en sus consultorios, ¿verdad? Yo creo que es un armamento útil para tener quizás un diagnóstico más certero, que muchas veces no podemos creer tanto en lo que es un estudio audiométrico, audiológico. ¿Por qué? Porque a veces llega un paciente y repetimos audiometrías y no nos dan la certeza de qué oído o si el oído está lo suficiente para poder ser operado. ¿Qué tanto, doctor Paz, usted se basa en los diapasones para estar más preciso? Bueno, gracias. Siempre, independientemente de que veamos un estudio audiológico que es sugestivo, siempre hay que hacer las pruebas de diapasones. Nos dan bastante información para saber si está bien hecho el estudio audiológico y si realmente necesitamos o no ver otra segunda opinión de un estudio audiológico, porque ante la buena exploración que se haga con los diapasones podemos determinar si hay daño neurosensorial o no, el tipo de asimetría y si el trastorno conductivo del oído que está más afectado. Entonces la información es muy importante. De ahí verificamos si el audiólogo está haciendo bien sus cosas, o si no, algo no me cuadra, va a otro audiólogo diferente para
ver qué está pasando. La evidencia bibliográfica demuestra o sugiere o dice que tenemos un 7, un 10% del signo de Schwarz, ¿sí? Y que podemos tender a ser nosotros, por la exploración física microscópica o endoscópica, ya vemos el signo de Schwarz, o Schwarzé, como le quieran mencionar ustedes. ¿Qué tanto ustedes lo han visto, doctor Isaac? 2 veces. Doctor Pérez, Y no estoy seguro. en concreto, ¿cuántos? Sí, comentaba con Gabriel que realmente es muy raro. ¿Cuántos ha visto usted? Pues he visto 1 o 2 y... Pero sí existe, con ¿verdad? dudas. Doctor Paz. Yo he visto 3 y creo que han sido globos timpánicos. No, la verdad. Bueno, ahí está el diagnóstico diferencial. Precisamente para eso es la que exploración realmente microscópica está descrito en los libros, o pero endoscópica. que yo lo haya visto, disculpe, la verdad es que no lo he visto como Y en la audiometría, ¿cuántos nichos de Carhart han visto? La diferencia entre uno y otro, doctor Medina. ¿Cuál? Las dos preguntas. El Schwarz y el nicho de Carhart, ¿cuántas veces? Sí, es mucho más frecuente, el dicho, la escotadura de Carhart, porque esa sí es más común encontrarla y casi te está indicando el diagnóstico. ¿Y cuál es el nicho de Carhart? ¿Por qué se presenta, doctor Isaac? Usted que quiere tomar la palabra. A ver. Perdón, primero abordando, mucho de lo frecuente de esto es que también nos toca ver pacientes referidos. Entonces, usualmente el problema, o no el problema, sino la circunstancia que nos lleva a que no estemos viendo a lo mejor signos tempranos, como es la coloración de la membrana timpánica, pues, hablando del Schwarz, es que el paciente ya pasó tiempo, ya pasó por esa etapa y entonces nos llega ya en la etapa autoesclerótica, precisamente, ya con una sintomatología plenamente conductiva, con nicho de Carhart, abierto el gap de ahí, y entonces tenemos ya una circunstancia clínica diferente a la primera, ¿no? A lo mejor el primer contacto, si se pensara en eso, podrían tener más No lo opera, o si lo opera, si ve el Schwarz. por supuesto. No, ¿verdad? Porque es en fase autoespongiótica, precisamente. Eso es un criterio que se puede tener, ¿verdad? La exploración física. ¿El qué? Pues está en fase autoespongiótica. ¿El reflejo estapidial podría ayudar a tener una fase con otra fase, doctor Medina? Sí, mira, en la diapositiva que tú pasaste explicando la teoría genética es muy elocuente, porque es exactamente los pasos de la autoesclerosis y la teoría que explica desde el punto de vista genético los cambios que hay. Y el primer paso es la autoespongiósis. Y tú recordarás también que en los años 80, y creo que previo, empezó la polémica en la otorrinolaringología sobre el término autoespongiosis, radiológicamente hablando. Así es, entonces decían, pero ¿cómo es posible que una tomografía, un radiólogo diga que está en fase autoespongiótica? Pues sí, ahora histológicamente se sabe que por ahí pasa primero, y es ahí Doctor Núñez decía esa teoría que en 2000 unidades Homefield ya podría establecer una fase autoesclerótica. Así es, cuando desaparece. Entonces, es muy importante. O sea, que has dicho cosas fundamentales. Por ejemplo, estos casos que no hay que detenernos mucho si tienen o no signo de Schwarz. Yo creo que es más importante la audiometría, el signo de la caída en 2000, bueno, pues bruscamente en las frecuencias, eso es más irrecuerdo. Los diapasones, en primer lugar te van a decir qué oído es más sordo cuando es muy parecida a la audiometría. Cuando es muy simétrica la pérdida, te decide cuál. Dices tú, ¿a dónde lateralizan los diapasones? Sobre todo el 512. Bien, seguimos. Bueno, vamos viendo algunas alternativas de tratamiento. A nosotros nos tocó en nuestra época, doctor Medina, el uso del Audiflúor, fluoruro de sodio, ¿verdad? Actualmente creo que nadie lo usa, ¿verdad? Por las condiciones que por sí mismas del fluoruro de sodio, que nos daba muy alteraciones gástricas, y más en las mujeres embarazadas, que antes estaba indicado, o en niños. Ahora actualmente prácticamente no se prescribe. ¿Qué tanto ustedes, doctor Pérez, actualmente usted prescribe fluoruro de sodio para darle esa fase precisamente de la fase autoespongiótica a la fase autoesclerótica, que es lo que se considera teóricamente? ¿Qué tanto lo considera usted de que se pase una fase a la otra fase con el fluoruro de sodio? ¿Y qué tanto tiempo? Es bien variable. Lo hemos visto bastante en pacientes que están en autoesclerosis inicial y estamos esperando que tengan un gap suficiente para realizar la cirugía. Entonces, algunas personas
en un año ya tienen un gap de 35, 40 decibeles. Hay otras personas que después de un año sigue más o menos igual. No hay una historia natural clásica de la autoesclerosis, o sea, no podemos nosotros pronosticar qué tan rápido o qué tan lento va a avanzar un paciente con autoesclerosis. ¿En qué condiciones lo usaría, doctor Isaac? ¿En qué tipo de pacientes? Bueno, aquí lo que se propone es que se use en fases tempranas, precisamente para tratar de que el paciente tenga esa madurez de la enfermedad de una etapa temprana a una etapa madura, en donde nos permita hacer un tratamiento quirúrgico, si estamos enfocando al paciente o preparándolo para tal, ¿no? Sin olvidar que en esa transición o en ese tiempo debemos de ofrecer tratamiento también al paciente. Un tema es que tenga la pérdida auditiva y podemos ir tratando la pérdida auditiva con otras terapias que vamos a tocar más adelante probablemente. Mientras eso sucede, mientras el paciente puede llegar a esa, si es que llega a esa etapa madura, que es lo que se pretende. Etapas tempranas, en donde la sintomatología sea predominantemente acúfeno precisamente, pérdida de equilibrio, ¿sí? Distinguir bien la pérdida de equilibrio, como hemos dicho en un inicio, con otro tipo de patologías, y ahí es donde precisamente en conjunto entran otros elementos diagnósticos como la tomografía. Una muy buena tomografía con una muy buena interpretación si nos puede dar, por ejemplo, desde datos de hidrox o entre otras cosas, ¿no?, interesantes que podemos buscar. Entonces, ahí cuando ya el tema clínico no es clásico, acúfeno, vértigo marcado, etcétera, bueno, suponemos que está en una fase inmadura, podemos retarlo ahí, pero también nos pulimos en la parte diagnóstica con lo demás que tengamos a la mano. Perdón, déjeme nada más platicar una revisión que se hizo en el 2018 en Francia, un metaanálisis, fue una revisión sistemática también con metaanálisis, y fueron más de 1.300 estudios de pacientes que estaban en esta etapa, a los cuales les daban Audioflur, bueno, es un nombre comercial, y realmente estos estudios demostraron unos que sí mejoraban, otros que no y demás. Al final resume este artículo de revisión extensa que no había un beneficio tangible y adecuado para sugerir su prescripción. Por tanto, yo en lo personal no lo hago, aparte les daba una gastritis enchamucada a los pobres pacientes y no había un beneficio real para hacerlos evolucionar a una etapa autoesclerótica y entonces proceder a una cirugía. La cirugía tiene otros criterios. ¿El otosclerosis coclear es posible usarlo, doctor Medina? No, yo te soy sincero, ya sabes que me caracteriza mucho decir la verdad. Cuando me invitan a una mesa redonda hay que decir la verdad, hay que decir lo que haces. Nunca he Claro, nunca para eso los invité. Los lunes solo. No, había en el departamento... Aquí no se admiten mentiras. Sí, sí, exactamente. Había una audióloga de las dos que había, el turno de la mañana y la tarde, y una suplente. Y una de ellas mandaba mucho fluoruro de sodio, Audiflur, hasta había en la farmacia sabía hacerle la fórmula al porcentaje. Y una vez le dijimos, bueno, danos la evidencia de por qué lo estás mandando. No, digo, es que no se los mando a todos los otros esclerosos, nomás al que no se quiere operar. Bueno, pero no tengo evidencia científica para eso, la verdad. Malo para el cirujano, ¿verdad? Bueno, seguimos. A ver, vamos a seguirle, pues eso nos quita el tiempo. Hay diagnósticos diferenciales muy precisos, ¿verdad? Como la enfermedad de Payet, la situación es imperfecta, pero ¿qué tanto han visto ustedes o hacen diagnósticos diferencial previo, muchachos? Diferencial previo con el síndrome de dehiscencia del canal semivesicular superior. ¿Qué tanto lo han visto o qué tanto ustedes se han enfrentado a esto después de una cirugía y que el paciente no mejora? ¿Lo investigan previo o lo hacen clínicamente para hacer el diagnóstico diferencial o qué es lo que hacen? Se presenta en algunas situaciones que el paciente se opera y trae un síndrome de dehiscencia del canal semivesicular superior porque son muy parecidos los síntomas. Entonces, ¿qué tanto nosotros podemos hacer ese diagnóstico y con qué? Doctor Medina. De hecho, yo recuerdo, porque eso de la dehiscencia del canal semivesicular superior es relativamente de moda reciente, y esto realmente yo he tenido el diagnóstico de dehiscencia del canal después de la cirugía. Cuando el paciente persiste mareado, sí. No hay contraindicación para hacerlo, desde mi punto de vista. El paciente con una dehiscencia del canal semivesicular, que he visto 3 casos, se beneficia de la audición, pero persiste la sintomatología vertiginosa. Entonces, eso es lo que hay que establecer. Entonces, cuando entra en estudio,
pensando en una enfermedad de Meniere, pues es una licencia general en 3 casos, muy raro. Perfecto. Doctor Paz. Sí, es delicado, es de lo que nos ofrece esa pequeña estadística cuando le decimos al paciente, existe 1% de probabilidad de que tu cirugía no te ayude, al contrario, se empeore. Antes, pues sí, nuestros maestros, disculpen a los que están atrás de nosotros, decían, no, ¿para qué quieres una tomografía? Realmente no sirve de nada, en fin. Esto fue cambiando a través del tiempo, donde los estudios tomográficos fueron más especializados, más específicos, y podíamos identificar a nivel milimétrico la ventana oval, dónde está el cocoto esclerótico y demás. Y aún así, cuando nos dejan una tomografía, le batallábamos uno para encontrarlo y entenderlo. Sin embargo, también ya ha habido radiólogos más especializados en el oído que nos han ofrecido estos diagnósticos. Ahora bien, canal semicircular dehiscente, sobre todo el superior, tiene de una década para acá, que fue la descripción del doctor, se me olvida ahorita y este médico lo describió, se publicó y empezó a buscarse. En el último año para acá hemos descubierto 3 pacientes que teníamos queratosclerosis y encontramos la dehiscencia. Por tanto, obvio, no ofrecemos cirugía. Sabemos que Cambia totalmente el proyecto quirúrgico. Claro. Entonces tiene que hacerse, probablemente, volver a hablar con el paciente y decir, vamos a meter una cirugía, ya sea por vía transmastoidea o vía fosa media, ¿verdad? Para poder nosotros obliterar lo que es la licencia del canal semicircular superior. Exactamente. Okay. Vamos al siguiente, a ver, viene. Siguiente. Bueno, este es como un homenaje al doctor Antonio de la Cruz, que los que estamos aquí en esta mesa redonda le aprendimos mucho. Primero somos alumnos, la siguiente de él, y los que ahora somos profesores, en algunos cursos de voz temporal que organiza el doctor Medina, el que organizaba yo aquí en Guadalajara, organizo todavía, que ahorita por la pandemia pues dejé de organizarlo en la federación. Y veamos ustedes, aquí es donde practican los residentes o algunos también médicos que les interesan en el oído para poder hacer esa técnica quirúrgica. Siguiente. Pero actualmente hacemos el curso en Irapuato con cabezas, donde es la cabeza es como si fuera un paciente como tal, no un hueso temporal, y ahí es donde hacemos todas las prácticas quirúrgicas de lo que es el oído, ¿verdad? Entonces, siguiente. Y bueno, hablando ya de lo que es la técnica quirúrgica. Hay situaciones que se presentan dentro de la técnica quirúrgica. O sea, la alternativa que tenemos, la estapedectomía o estapedotomía, como lo quieran ustedes llamar, la técnica actual es la estapedotomía. ¿Qué tanto nosotros tenemos la eficacia como cirujanos de ofrecerle un resultado a un paciente estable a largo plazo? Es muy difícil, ¿verdad? Poder predecir qué tanto el paciente va a quedar con una estabilidad total, porque existen muchas complicaciones posteriormente, quizás a largo plazo, incluso hasta los 10 años. Entonces pierden audición. Hay situaciones específicas dentro del oído medio, como el estrechez de la ventana oval, en la platina flotante, que es una posibilidad que podemos considerar en el acto quirúrgico, o alteraciones precisamente de la cadena circular, como lo dijeron aquí el doctor Medina, de la fusión precisamente del martillo, o el Gusher perilinfático, que afortunadamente se presenta en menos frecuencia, del 0.03%. Aquí la pregunta, ¿qué ustedes en su práctica, cuántos Gusher han visto, doctor Paz? Yo creo que soy suertudo con esta entidad, aunque llevo ya varios cientos de cirugías. Llevo 8 Gushers, 8. De los cuales, bueno, 2 han sido, los descarto, uno ha sido en implante coclear y los otros 7 han sido en estapedectomía. En verdad, con el primero te asustas, ves demasiado líquido, no te impide llevar a cabo la finalización de la cirugía, pero ciertas medidas: 1, tranquilizarse; 2, permitir que drene el líquido lo más posible para que baje la presión; 3, cambiar la posición a un tipo semi-Fowler; 4, pedir al anestesiólogo que administre diuréticos, preferentemente hiperosmóticos. Con esto, al cabo de 10-15 minutos, baja el flujo, y después empezar a trabajar a 2 manos. Si lo hacías a una, bueno, meter 2 manos, un aspirador a un lado de la ventana. La introducción de la prótesis a esa platinotomía que hiciste, más el cierre y ajuste, empieza a disminuir el flujo. Pero sin embargo después se debe de meter alrededor para hacer un empaque de cierre, ya sea ideal músculo y o periconio. Yes. Ok, doctor Pérez, ¿cuántos Gusher ha visto usted?
no muchos, no creo que 8, pero bastantes, para mí son 3 o 4. Está el caso de un poeta de Zacatecas que ya habíamos operado un oído con éxito y acudió con nosotros a operarse el otro oído, y desgraciadamente tuvimos la mala fortuna de que ocurrió un gusher y bastante líquido sale, bastante por más grasa y pericondrio, y queramos obligar la platina, realmente la fuerza del agua es bastante y es algo realmente que no les deseo que les pase, porque es desesperante. 3 o 4 horas después el líquido sigue saliendo, increíble. Bien, vamos a continuar mucho más dinámico, más rápido. Ya para abordar ya lo que es el tratamiento quirúrgico, veamos que actualmente los jóvenes pues se inclinan más precisamente por la estapedotomía, por la técnica quirúrgica por vía, nosotros enseñamos cirugía microscópica. Actualmente se está haciendo mucha cirugía combinada, microscopio, endoscopio o puro endoscopio. Entonces, por lo tanto, la pregunta sería, doctor Medina, que usted nos tocó el tema precisamente de las tapedectomías con antelación, vemos qué tanto usted usa el endoscopio o se inclina por puro microscopio. Sí, bueno, como tú, yo creo que igual que tú, yo me entrené con microscopio, y la verdad es de que estoy convencido de que el cirujano que mejor usa el microscopio, el que mejor domina el microscopio, es el otorrinolaringólogo. Ni el neurocirujano domina tanto el microscopio como el otorrinolaringólogo, y más el otólogo. Ahora bien, la venida de los endoscopios, de los telescopios, ha sido maravillosa, pero no lo uso para operar como tal. Solo lo hizo para visualizar, porque da una imagen impresionantemente bonita. Sin embargo, yo estoy entrenado para operar con el microscopio. Y yo creo que puede ser como una conclusión, si la vas a pedir al final, que la técnica que les está funcionando, síganla desarrollando. Y si les da éxito, hay que seguirla haciendo. Innovar vale la pena, pero no cambiar la técnica bruscamente. Yo, por ejemplo, estoy usando el telescopio porque da unas imágenes maravillosas, pacientes con seguros privados que puedo pedir la cámara y tenerla visto ahí, es impresionante, pero el procedimiento lo realizo con el microscopio, que da una visión binocular y coaxial, y la otra da una visión indirecta. Doctor Montoya, usted que es joven, que está más ahorita con adiestramientos endoscópicos, ¿qué tanto le da la posibilidad de que tenga más seguridad en el hecho de usar el microscopio o el endoscopio? ¿Y en qué caso usa uno o en qué caso usa otro? ¿Lo usa combinado también? ¿Y qué oído se le facilita más? Porque es importante. Claro. Yo también me entrené con microscopio. ¿Y qué anestesia? ¿Y qué tipo de anestesia también? Eso también quiero decirlo. También tuve mi entrenamiento con microscopio totalmente. Y pues a lo largo de la formación incluso hemos estado en varios foros tratando microscopía versus endoscopía y demás, ¿no? Debo decir que actualmente yo creo que tanto de estapedotomías, cirugía de estribo en general, como de timpanoplastías y demás, la mayor parte de mi práctica es endoscópica, ¿sí? Empezamos a reescribir algunos criterios para operar a los pacientes y algunos criterios en la técnica realmente, que como ventaja nos ofrecen menos movilidad, y dependiendo de las manos, dependiendo del entrenamiento, podría tener un impacto positivo en otros parámetros, como los gastos, la economía, el tiempo y demás, ¿no? Pero eso depende mucho, insisto, de individualizar el caso de quién le funciona más. Yo lo he llevado del microscopio al endoscopio, sigo utilizando el microscopio, definitivamente para casos más complejos que me exigen 2 manos, pero los menos, yo creo, más el endoscopio. Doctor Pérez. Bueno, yo me hice en el siglo pasado, pero igual inicié con el doctor Carmona también la experiencia de iniciar la cirugía endoscópica en oído. Durante mucho tiempo hice estapedotomía endoscópica y muy bien, feliz, pero últimamente he estado usando más el microscopio porque los microscopios actuales están hermosos, se ve tridimensional, y realmente la dificultad que teníamos anteriormente para hacer una estapedotomía con microscopios menos convencionales o más antiguitos es súper difícil.
En cambio ahora es un poquito más sencillo, más simple, la tecnología avanza. Igual la cirugía endoscópica para mí es muy padre y las estructuras se ven muy bien y las complicaciones son incluso hasta menores en la endoscópica. Pero igual seleccionamos bien los casos que nosotros consideramos que tienen más complicación o que vamos a tener dificultad, yo microscopio. ¿Y tipo de anestesia? ¿Tipo de anestesia que usarían? No, siempre lo hago con local. Es muy importante hacerlas con local porque preguntamos al paciente cómo se siente, si tiene vértigo o si él considera que la prótesis está bien colocada. ¿Ya? En lo que se pueda hacerse con local mejor. Bien, de acuerdo a la técnica quirúrgica, en la actualidad usamos lo que más tratamos de que abrir menos el vestíbulo, la platina, haciendo ventanas pequeñas, la estapedotomía. ¿Cuánto, en su experiencia, doctor Montoya, en su práctica, cuántas estapedectomías hizo y qué complicaciones tenía, y cuántas estapedotomías ha hecho de ese porcentaje y qué complicaciones tiene? Bien. Muchas veces lo decidimos en cirugía, esta situación. Eso es un tema que es complejo decantarse por una u otra. Debiera decir que empezamos haciendo una estapedotomía, ¿sí? Porque eso nos permite incluso quirúrgicamente darnos cuenta si va a haber alguna complicación como un Gaucher o alguna otra complicación. Siempre empezamos con una función en la parte más débil de la platina y eso nos permite eso de entrada. Y partimos de ese procedimiento para ver dónde vamos a terminar. La mayor parte de las veces yo llevo los perforadores de varios calibres, utilizo una técnica segura, en donde voy aumentando de calibre la platinotomía. Entonces muchas veces termino en estapedotomías, ¿sí? Pero consecuentemente, si nos lleva el camino a tener que extraer toda la platina y demás, entonces tenemos que cuidar, por ejemplo, que no haya fragmentos de platina, que no haya platina flotante, o que seamos demasiado traumáticos en la fijación de la prótesis también. Con el material que sellamos la ventana, podemos crear nosotros en un futuro, por ejemplo, si son estapedectomías, trauma por la cicatrización, ¿sí? Muchas veces ese tejido que ponemos ahí puede adherirse mucho a la membrana y entonces un paciente que no respira bien o diferencias de presión en el oído medio pueden ocasionar trauma continuo debido a eso. Entonces por eso les va mejor con la estapedotomía, es una técnica más segura que nos ofrece también cuidar el oído en la cicatrización, ¿verdad? Ahora, doctor Paz, la técnica tradicional es hacer, pues quitar las estructuras, ¿verdad?, desde un inicio, probablemente descomprimir el vestíbulo para evitar precisamente si hay un Gaucher no tenga tanta salida y después ampliar la ventana oval. Esa es la técnica tradicional. Ahora, no sé qué tanto usted, doctor Paz, usa la técnica a la inversa, que eso da más seguridad, es una técnica segura, donde no se quitan, como vieron el video, no se quitan las estructuras desde un principio, sino que se hace la perforación de la ventana que ustedes vieron, la microperforación, se coloca la prótesis, diferentes tipos de prótesis, porque le da estabilidad al yunque y no tienen una posibilidad de una desinserción de la cadena osicular, una fractura, ¿verdad?, de lo que es la cadena osicular, y les da más facilidad de poder colocar la prótesis o apretarla como tal. Los espacios son menos. ¿Qué tanto usted practica la técnica a la inversa descrito por el doctor Hugo Fisch? Sí. Así está descrita precisamente. Sí, ya no. La verdad es así empezamos, bueno, tratando de hacer primero, antes de quitar estribo y cortar tendón y demás, hacer una platinotomía, eso fue el inicio. Actualmente vamos directo, primero corroboro la movilidad del estribo, está fijo, está duro, sobre todo en la porción anterior, sin lastimarlo ni tratar de no despegar, yo inmediatamente corto tendón, corto crura posterior, y realizo una movilización de la parte anterior, donde en teoría el foco otosclerótico me está fijando parcialmente la platina y fracturo la corona anterior, por tanto quito tu superestructura. A partir de ahí ya puedo hacer una descompresión segura de la platina en la zona más débil, como comentó el doctor Isaac. De ahí sigo aumentando el diámetro hasta que ya puedo colocar la prótesis pertinente.
Sin embargo, en esta movilización del estribo, en la crura anterior, se despega todo y se viene la platina. Por eso es que una estapedotomía inicialmente se convierte en una estapedectomía, donde, bueno, tenemos que obtener un tejido, por lo general tenemos ahí accesible el pericondrio, colocamos una pequeña camita que lo cubra y una prótesis la más corta que tengamos para que no se meta tanto a la zona del vestíbulo. Así lo hacemos, y actualmente pues, es un procedimiento de 10 minutos, o sea, no tardamos más. Yo soy en pro de hacerlo con anestesia local y sedación y microscopio. Aquí tenemos al doctor que fue un pionero en México. Él realmente hizo la mayor cantidad de estapedectomías endoscópicas mucho antes de que se promocionara. Él es un experto en cirugía endoscópica segura, la verdad es que le reconocemos eso. Pero yo prefiero al paciente despierto y lo hacemos rapidito. Precisamente ese es el siguiente video, ahí donde vemos ya con la utilidad del endoscopio qué tanta, por decirlo de una manera, seguridad nos puede dar de no lesionar el nervio facial, localizarlo precisamente en su parte posterior, y a veces con el microscopio se nos dificulta. Entonces, como enseñanza, el endoscopio y el adiestramiento que se tenga como tal, se pueden hacer cirugías endoscópicas como el doctor. Entonces, lo hacemos nosotros, lo hacemos combinado, o hacemos pura cirugía endoscópica en algunos casos. Pero yo me inclino, y eso le pregunté a un doctor muy famoso en un congreso internacional, un libro, no me acuerdo el nombre, y él decía que él hacía, si él se operaba con microscopio, ¿verdad? Y tenía ya como 400 cirugías, 4.000 cirugías, ¿verdad? El doctor Fresier también, de allá de Bordeaux, él también usa el microscopio y usa el láser. ¿Qué tanto el láser de argón? Ahí tiene un artículo, por falta de tiempo no lo vamos a pasar. Entonces él tiene buenos resultados y el gap se cierra precisamente usando puro microscopio con el láser de argón y prótesis de fluoroplástica. Entonces, injerto de vena. Entonces sus resultados son muy elocuentes, muy satisfactorios, pero él no usa el endoscopio, y por la inseguridad que esto representa, según ellos, de usar el endoscopio, porque no se trabajan con las dos manos, ¿sí? Se trabaja con una mano. Entonces, claro, para la enseñanza es correcto, pero generalmente, pásate el video. Entonces vean ustedes aquí cómo estamos utilizando el endoscopio, y se ve, por supuesto, ¿verdad?, todas las estructuras del oído medio, la apófisis piramidal, el nervio facial, la platina, y por supuesto el yunque, que tanto, y al poner la prótesis vamos a ver qué tanto queda apretada con el endoscopio. Es importante porque muchas veces se coloca la prótesis, cualquier tipo de prótesis, que eso es otro tema también que puede abordarse, qué prótesis usan. La prótesis de Schuble 4.5, 0.6, 0.6 es la que nosotros usamos, aparte la de fluoroplasto y la de Caussé, como el doctor Frasier, pero todas son válidas. Sabiéndolo aplicar, creo que todas son válidas, y la que les compra la institución, por supuesto. Esto que se nos presenta, ¿qué tanto ustedes tienen una platina obliterada, y qué hacen una platina obliterada, y qué hacen si esta platina obliterada se les vuelve una platina flotante? Doctor Isaac. Bueno, hay que trabajar siempre de una manera segura, y tenerlas, si nos vamos a meter este tipo de cirugía, siempre tener todo el equipo a la mano, ¿no? Y siempre pensar que puede pasar. El primer error es no pensar que pueden pasar estas cosas, ¿no? Si hablamos de este tipo de cirugía, independientemente si lo hacemos con microscopio, endoscopio, láser, o sea, una de las situaciones que tenemos que tener presentes en el quirófano es un sistema de microfresado que sea útil para ventanas, o sea, que sea útil para oído interno, ¿sí? Hay varias marcas, Medtronic tiene una muy famosa, hay algunas de algunos otros cirujanos en particular, pero para resolver este tipo de problema hay que utilizar el fresado en el borde del promontorio, en el borde que da hacia la ventana oval, que sería como en la mitad inferior, lejos del vestíbulo, lejos del sacro utrículo, para tratar de abrir espacio que nos permita a nosotros maniobrar y entonces poder resolver la parte de la platina flotante, primero en virtud de esa pregunta. Luego, en la situación de una platina obliterante, se utiliza una técnica similar, ¿sí? En donde también nosotros tenemos el objetivo de abrir espacio a ese mismo nivel, que es un espacio de fresado seguro. Bueno, es un sitio delicado, pues, pero es el menos delicado de lo que tenemos para fresar alrededor de la ventana, ¿no?
Y entonces abriendo ese espacio podemos en ese lugar colocar la prótesis, ¿sí? Se requiere, cuando es realmente obliterante es muy complejo, muy duro. El mismo instrumento, el skitter, no suele tener la potencia necesaria, hay que tener mucha paciencia para poder vencer esa zona. En el artículo que les mencionó el doctor Vincent, precisamente, él fresa las platinas. La clasificación de Chambo, que ustedes que recuerden, que es de tipo 4, ¿verdad? La flexia completamente obliterada. Entonces, ahora hay otras clasificaciones, ¿verdad? Pero en la clasificación de Chambo, donde la platina tipo 4 es totalmente obliterado. Entonces ahí el doctor Vincent de Bordeaux, él utiliza un equipo de fresado para adelgazar la platina primero, ¿sí? Y muchas veces la platina está demasiado pequeña, que tiene una clasificación propia, donde hay poco espacio, él se pega al promontorio, precisamente en un labio del promontorio, y fresa un poco, no del labio facial, sino en la parte anterior, para poder ampliar la platina, adelgazarla y poder penetrarla con el láser, ¿sí? Entonces la baja con el láser y ya ahí coloca la prótesis por una estapedotomía, precisamente. Y él, como menciona usted, si en el momento del procedimiento quirúrgico desplaza toda la platina y la saca y se le hace una estapedotomía, lo que pone en su artículo es poner injerto de vena. Y ese injerto de vena hace precisamente la función del ligamento anular y recuperan más y no tienen lesión neurosensorial. Eso es lo que él dice en su artículo. Por lo tanto, es válido lo que dice el doctor Montoya. ¿Y qué tanto usted, doctor Medina, qué hace cuando tiene este tipo de problema? Bueno, lo primero, no es muy frecuente encontrar una platina obliterada. Yo creo que es más frecuente encontrar una platina flotante. Sin embargo, las dos cosas pueden presentarse. Al estar manipulando una platina obliterativa, se puede convertir en una platina flotante. Con lo cual, yo siempre cargo en mi instrumental para esta pedectomía una microfresa que es tan gruesa como este bolígrafo, está acodada, tiene una microfresa, es independiente, es de la casa Sommer, la tengo desde hace 25 años, obviamente hay que comprar otra. Y esa microfresa permite, es como un pincho, como si fueras a hacer una aguja de rosen, prácticamente es la misma manipulación, y ese microfresado a muy baja revolución me permite fresar en el borde pegado al promontorio un orificio para a través de ese hacer o poner la prótesis o ampliar o quitar la platina. ¿Sí? Eso es lo que hago yo. No me meto en muchos líos, hago un orificio pegado al promontorio, entre la platina y el promontorio, y ahí coloco mi prótesis suficientemente. Y siempre voy pensando al quirófano en una estapedotomía. Y básicamente cuando acabo en esta pedectomía es porque se fracturó la platina y tengo que hacer la platinectomía. Entonces saco una fascia del pericondrio de trago para sellar, cuando se hace una platinectomía total, sellar la platina y sobre esa colocar la prótesis de Schulter. Muy bien. A ver, en este caso yo creo que se nos ha presentado a muchos de nosotros que hemos operado muchas estapedectomías y los que están presentes, algunos también. ¿Qué hacemos o qué se puede hacer? Acuérdense que nosotros tenemos alumnos en adiestramiento, residentes, ¿sí? Y muchas veces no tienen todavía el adiestramiento adecuado para practicar una cirugía de este calibre. Entonces, por lo tanto, nosotros tenemos que estar preparados. Siempre les digo yo, tienen que entrar con alguien que sepa hacer, pero también que sepa resolver los problemas que se puedan presentar. No nomás es hacer. Entonces, por lo tanto, cualquier problema que se pueda presentar en el transquirúrgico, tenemos la obligación, tenemos que tener la destreza y el conocimiento de poder resolver el problema en ese momento. Y también se puede resolver posteriormente, ¿verdad? También es válido. Pero si presentamos este problema de una fractura del yunque, ¿qué es lo que hace usted, doctor Paz? Perdón, estamos discutiendo el caso que le pasó de fractura del yunque. Hay varias posibilidades. La primera es... No luxación, fractura. Fractura de la rama larga, del yunque. Rama larga. Sí, hay varias posibilidades. Depende de las prótesis, por ejemplo, esta Schulnet es un solo alambre, su poder de fijación es muy pequeña. Yo ya viré como 8 años para acá con unas prótesis que son de titanio, Kurs, donde hay una que tiene una laminita, en vez de ser un alambre, es un poquito más largo. Puedes angular y sujetar el muñón que queda de mejor forma y más estabilidad para sujetarse de ese remanente que quedó del yunque. Es primera opción. Si aún así no te da estabilidad, que se pueda soltar,
hacemos una mexicanada, no debería de mencionarlo, pero lo voy a decir. Ponemos cianacrilato, conocido como cola loca. Se pone con una pequeña agujita, una mini gotita en la zona donde sujetamos esa prótesis. ¿A qué nos va a ayudar? A evitar que se desplace o se suelte. 1, 2. Si es tan pequeño el muñón y no pudimos sujetar esta prótesis, hay otra opción. Hay una prótesis que podemos anclar hasta el martillo. Esta prótesis, podemos a veces inventarla con una de fish, que son más largas, hasta de 6 milímetros de largo, o podíamos actualmente ya con una que se llama MVP, malleolo vestibulopexia, también de titanio, se ancla al martillo y desde ahí colgamos hasta la platinotomía. Por tanto, la transmisión va directamente desde el martillo hasta abajo, no dependemos del yunque. Es la forma de resolverlo. Doctor Pérez. Para fractura del proceso largo del yunque. Sí. Hay una prótesis que se llama de Robinson, es de acero, es pesada, pero tiene un clip. Para poder poner a Robinson necesitan poner un lecho de vena, porque si hacen la platinectomía, se les va al vestíbulo. Hagan un lecho de vena, la sacan del dorso de su mano, la ponen en medio de una pica y luego la abren, y la parte interna es la que va dentro del vestíbulo. Y tiene un clip que alcanza muy bien el remanente del proceso largo. Eso es lo que yo hago. Realmente pongo la de Robinson. Ya no sabes aquí cómo se presenta la fractura, porque no tiene la sensibilidad para apretar con la pinza de Magui. Pues ahí es donde empieza el problema. Y el problema después es qué daño podemos tener de tipo neurosensorial también. ¿De qué sirve que cambiemos la prótesis si el daño ya está hecho? Si el paciente ya está sordo, en ese momento, ¿cómo lo podemos determinar? Precisamente si el paciente está con anestesia local, el paciente se va a sentir muy mareado. Y en ese momento ustedes pueden hacer el prueba de cuchicheo o con el diapasón, ahí transquirúrgico, y ver si está oyendo o no está oyendo. Porque entonces, ¿para qué le ponen otra prótesis? ¿Sí? No tiene ningún caso, sino más es sellar. Pero si el paciente está oyendo, podemos hacer lo que dijo el doctor Paz, ¿verdad? Deslizar la prótesis un poquito más larga, estabilizarla en el muñón que queda, hacer más espacio en el alerón, colocar esta prótesis como tal, volverla a apretar, pero estabilizarla en la platina, porque si no se les va a deslizar. Es ponerle tejido conectivo en la parte anterior para que no se deslice, al menos es lo que yo hago. ¿Sí? Entonces esa es la opción que se puede tener, o prótesis parciales, ¿verdad? Precisamente, para ya terminar con esto, prótesis parciales que no sean que vayan hasta el martillo, precisamente, o en el muñón del yunque, poner prótesis parciales y poner injerto de vena, si es que se hizo una platinectomía, para poder estabilizar. De ahí que tenemos que tener, la pregunta siguiente es, o recomendación, es tener diferentes tipos de prótesis, ¿verdad? Llevar diferentes tamaños. ¿Por qué? Porque a veces llevamos una sola prótesis, y si esa prótesis no la utilizamos adecuadamente o que se nos caiga, pues ya no podemos darle seguimiento a este paciente. ¿Ok? Entonces es una posibilidad. Pásame, ahí está una opción. ¿Sí? La última. Pásame la última. Ahí está lo que decía el doctor Paz también. A ver, una antes. Ahí. No, esa. A ver, cuando tienen este problema, ¿qué hace el doctor Isaac? Que tiene un facial dehiscente o tiene una platina muy pequeña, ¿y qué posibilidad les da a usted de hacer una estapedectomía o una estapedotomía? Bueno, primeramente todos los casos que hemos comentado de unos minutos para acá son casos lo suficientemente complejos como para que un cirujano pueda decidir que es la primera, una de las opciones, no es la primera opción, terminar el procedimiento en ese momento, ¿no? Correr, primero. Sí, abiertamente. Esa es una de las opciones. Correr. Y hay que ponerlo sobre la mesa porque es una sabia decisión, porque hay otras maneras de lidiar con la hipoacusia y estaríamos cuidando al paciente también. Si ya nos vamos a meter, pues ahora sí que hay que darle hasta el final y, como dicen, hasta donde tope, ¿no? Entonces, y eso es tener todo el instrumental, tener varias prótesis, etcétera, ¿no? Antes de abordar esto, quiero nada más también hacer notar que en virtud de las prótesis, si no tuviéramos en ese momento una de martillo o alguna otra circunstancia, tenemos que también estar preparados para hacer una ossiculoplastía clásica. Podemos hacer una malleolostapedopexia, podemos seccionar el mango del martillo y bajarlo completamente, el mango del martillo hasta el estribo,
que es un último recurso cuando nos hemos quedado en quirófano sin prótesis, cuando no tenemos lo ideal, que no es el escenario clásico, que se rompió, que se fracturó el yunque, etcétera, y que tenemos que de alguna manera resolver, ¿no? Yendo a este caso, que estoy viendo que el espacio es muy pequeño para poder maniobrar y que me imagino que ya retiraron un poquito el alerón de la parte posterior del canal, ¿verdad? Todo el espacio que da. El espacio que da. Y está el facial ahí hace bastante. Ahí, la primera opción, si es que lo vamos a hacer y así lo decidimos, sería tratar de retraer un poquito el facial, si está dehiscente completamente y nos lo permite. ¿Sí? La manipulación no es posible. Está dehiscente. La manipulación es posible. No tiene capa ósea, Okay. que es la diferencia. La manipulación es posible en ese caso. Nada más tenemos que saber en qué sí nos vamos a meter. No, si vamos a ser muy traumáticos, no, si estamos en una virtud de manos que tengan una suficiente curva de aprendizaje y todo, bueno, manipular el facial es una opción, hacernos espacio para poder colocar la prótesis un poquito curva, que sería lo que yo haría en esa circunstancia. Doctor Medina. Sí, el facial dehiscente sobre la platina es muy frecuente. Yo lo he encontrado bastante frecuente. Que esté muy dehiscente sobre las curvas del estribo es poco frecuente. Solo recuerdo 2 o 3 casos donde casi está en contacto con las curvas del estribo, y en esos casos, en uno, decidí no hacer más nada. Entonces, en ese sentido, cuando el facial no está, me deja las curvas libres, hago la corectomía, y si me deja espacio para hacer la mandilectomía, si no, hago con la microfresa que mencioné un pequeño orificio en el borde del promontorio, lejos del nervio facial, que ya vi que no tiene falopio. En ese momento coloco una prótesis alejada del nervio facial y hago una angulación para que libre más el nervio facial. Hay una forma que podemos hacer, yo lo he hecho personalmente, es seguir el eje del estribo. No hacer la técnica a la inversa, sino es hacer la técnica tradicional, cortar el tendón, hacer la descompresión primero, desarticular el estribo y dar el movimiento, ¿sí?, hacia las cruras, no hacia la parte posterior o anterior, hacia el mismo eje, se fractura y sacamos el estribo en una forma vertical, ¿sí?, en relación al facial. Entonces ahí hay pocas posibilidades de poder lesionarlo. Ya que tenemos la apertura, lo que hacemos, o hago yo, si tienes una fluoroplastic o tienes una prótesis de Shugner, es adelgazarla con el mismo bisturí y hacerla más delgadita, ¿sí?, con una lajita, y meterla ahí en ese espacio. Y da buen resultado. Es una forma de poder hacerlo. Otra es lo que mencionaron, es hacerlo, fresar la parte anterior del promontorio, que es un poco más riesgosa, y hacer la técnica que ustedes crean adecuada. ¿Ok? Pásame la última. Hay complicaciones, no lo vamos a ver aquí, las fístulas. Lo último, pásame la que sigue. En esto, ya para terminar, ¿qué explicación le puede dar usted, doctor Medina, a un paciente que después de la cirugía pues, lo deja con vértigo, queda con vértigo, queda hipoacúsico o anacúsico, con parálisis facial y con otorrea? Bueno, la verdad es de que de todo esto está advertido en el consentimiento informado, exactamente como lo está diciendo ahí, y el paciente se asusta cuando lo ve y me dice, ya no se opera, si le va a decir eso. No, le digo, vea usted qué dice el vademecum sobre la aspirina, y cuando lo lee son 2 páginas, no se la va a querer tomar. Esto es una obligación, decirle lo que puede pasar. El que pase, no sé. No he tenido parálisis facial permanente nunca en una estapedectomía. Sí he tenido parálisis faciales inmediatamente al postoperatorio, que despiertan con la paresia, pero que en horas desaparece. Generalmente las ya con la anestesia, a la infiltración, con el vasoconstrictor. Sobre el vértigo está advertido que va a tener vértigo que progresivamente va a ir desapareciendo, que puede tardar de 3 a 15 días. Y la otra, la hipoacusia, pues eso lo primero que hago al 7º día promedio, que le destapo el oído, porque le pongo una cinta umbilical sobre el gelfuán que está deteniendo el colgajo tímpano meatal,
le hago una audiometría. Yo tengo el gabinete de audiometría en mi consultorio, yo tengo el audiómetro y yo hago la audiometría en ese caso. Y yo mismo le puedo decir, aquí está su ganancia auditiva. De aquí para adelante, si usted tiene una pérdida auditiva, pueden ser varias cosas. O un descuido, se puso en un ambiente inadecuado, o bien una necrosis de la rama larga del yunque por una prótesis apretada, de lo cual lo sabremos en su momento. O sea que de todo eso está advertido. Y de la parálisis facial dije que nunca la he tenido permanente, y sobre el vértigo nunca lo he tenido permanente, siempre ha sido transitorio. Bien, efectivamente es lo que se les explica y que puede ocurrir en todos los pacientes. El vértigo es eminente, es la mayor frecuencia de síntomas. La hipoacusia pues es lo que no queremos y realmente nos damos cuenta en inmediato con la prueba de cuchicheo si hubo mejoría o no. Aún así después puede haber otras causas, pero las analizamos hasta posterior de las semanas para ver que esté limpio el conducto y demás, para hacer una reevaluación para ver si algo pasó anómalamente, pero por general no. Anacusia, lo he mencionado, fueron 2 casos que uno sí se corroboró una dehiscencia de canal semicircular superior, pero posterior, y eso fue hace más de 15 años. Pero bueno, parálisis facial, solamente hemos tenido una sola en el hospital civil, en la curva de aprendizaje, mala técnica de infiltración y el paciente se movilizó y se hizo una lesión, pero fue recuperable. He tenido más por la infiltración de anestésico, pero como sabemos es en forma transitoria y al cabo de 2 horas después de la cirugía se remite. Otorrea no hemos tenido, por fortuna. La utilización de terapia antimicrobiana adecuada y dirigida, más la limpieza en la cirugía y todo, con eso tenemos. Doctor Pérez, como última pregunta precisamente para terminar esta mesa redonda, ya me están presionando. ¿Qué explicaría, qué explicación le da? Hemos tenido casos así precisamente, se presentan, pero hay que explicarle al paciente, ¿verdad? Y afortunadamente muchas veces operamos al paciente de un lado. Lógico es que ya no le van a tocar el otro lado, ¿sí? Entonces, ¿qué se le puede explicar? Bueno, lo que yo les puedo recomendar y enfáticamente es platicar bien con el paciente, platicar cuáles son las complicaciones de la cirugía y que queden bien claras, sobre todo en esta pedectomía, y que nos sirven el consentimiento informado siempre con un testigo presente, porque la estapedectomía es una cirugía que nosotros realizamos a la perfección. Sin embargo, puede haber complicaciones que están fuera de nuestro alcance poder evitarlas. Las parálisis faciales pueden presentarse a la semana de la cirugía, por ejemplo, y el paciente lo asocia inmediatamente a la cirugía. Puede haber anacusia tardía, que nosotros hagamos la estapedectomía y al mes el paciente tiene anacusia. Y así, todos ellos. Entonces yo lo que les recomiendo realmente es una buena comunicación con el paciente y aclarar todas las dudas antes del procedimiento quirúrgico. Doctor Montoya, para terminar, tu comentario. La mayor parte de estas complicaciones, bueno, primero contestando la pregunta exacta, yo no he tenido, la que hemos tenido es hipoacusia, afortunadamente las demás una perforación timpánica por ahí, pero bueno, además de lo que ya mencionaron, diría que la mayor parte de estas complicaciones es más frecuente que las encontremos en estapedectomía que en estapedotomía, entonces hay que considerar eso nada más. Incluso las complicaciones tardías relacionadas al vértigo o a la hipoacusia pueden presentarse más frecuentemente en estapedectomía que en estapedotomía. Eso sería lo que me gustaría comentar finalmente. Muy bien, la última, ya para terminar, la última. Bien, aquí se ha mencionado lo que es el consentimiento informado. Ahí vamos a pasar un caso clínico, no nos da tiempo precisamente por obvio de tiempo. Pero le doy muchas gracias a los participantes en esta mesa redonda y siempre hay que considerar la cirugía otológica, que se pueden presentar complicaciones y más en esta pedectomía para poder tener nosotros quizás dar una mejor explicación a los pacientes previo a la cirugía y no olvidarse de estas palabras que dijo el doctor Howard House, ¿sí? El doctor House decía, no es la técnica ni el instrumental, ¿verdad? Se puede usar endoscopio, microscopio o lo que sea, o ambos, si no es el juicio de quien la aplica. Y quien la aplica tiene que tener los conocimientos, el adiestramiento y la paciencia precisamente para poder explicarme
a cada uno de nuestros pacientes y que los pacientes se queden satisfechos después de una cirugía como es la estaperectomía. Muchas gracias por su atención, agradezco a los participantes en esta mesa redonda y nos vemos en la próxima. Y muchas gracias a la mesa directiva, doctor Alberto Jorge, por habernos invitado a discutir este tema tan apasionante. Muchas gracias a todos. Y no tomen mucho, Gracias, doctor. De parte del Colegio de Otorrinolaringólogos, Cirujanos de Cabeza y Cuello del Estado de Jalisco, agradecemos al doctor Antonio Herrera por su valiosa participación y por llevar esta mesa redonda por buen camino. Y también a los panelistas, muchísimas gracias. Les vamos a dar un reconocimiento al doctor Francisco Javier Medina Rodríguez, al doctor Gabriel Paz Flores, al doctor Alejandro Pérez Cisneros, y al doctor Isaac Montoya. Muchas gracias. A continuación, y rápidamente ya para que puedan pasar un ratito a la parte externa, les pedimos a los socios que no se hayan registrado al inicio y sobre todo a los residentes que por favor se registren para poder tener un mejor control de la asistencia y poder tener también una mejor planeación de las sesiones. Vamos a mencionar las actividades académicas próximas. Tendremos nuestra cuarta sesión interhospitalaria para los residentes en el DEI con el doctor Eduardo Sardá el próximo 19 de abril. Nuestra próxima sesión ordinaria será con el tema de abordajes externos de tumores malignos de nariz y senos paranasales. Esta será impartida por el doctor Luis Omar Domínguez Palomera y aquí los esperamos. Tenemos también diferentes webinars próximos, tenemos 3. Tenemos uno este mes, que es el martes 25 de abril a las 8, obstrucción nasal y un enfoque multisistémico por el doctor Francisco Sáenz Marín. Tendremos también un webinar el 11 de mayo, jueves 11 de mayo a las 8, inmunomodulación y su importancia en las infecciones de vías respiratorias recurrentes, qué opciones terapéuticas tenemos, impartida por el doctor Benjamín Cepeda Ortega. Tenemos también el martes 23 de mayo a las 8 horas fundamentos y consejos prácticos de enfonomicrocirugía, impartida por el doctor Fermín Subiagur Gomar. Como ven, tenemos pues diferentes webinars para que se apunten y se inscriban a ellos. Y también un adelanto, y les llegará en un ratito más información acerca de esto, nuestro Congreso Internacional de Patologías de la Voz el 1, 2 y 3 de junio del presente año. Este congreso organizado por el Comité Ejecutivo de Coxejal. Aquí pueden ver los profesores, tenemos profesores extranjeros como el doctor Luis Jorge Morales de Colombia, Ramón González Herranz de Madrid, España, y bueno, profesores nacionales también ya bien conocidos por todos ustedes, aproximadamente 20 profesores en este curso. El programa lo están viendo aquí en pantalla, pero de igual forma lo van a poder pues analizar mejor en nuestras redes sociales. Y tenemos, en cuanto a este congreso, será un congreso híbrido, tendremos un cupo limitado presencial y los que no puedan o no alcancen de manera presencial o prefieran hacerlo a través de internet, pues también se pueden inscribir de esa manera. Y como es un curso teórico práctico, tenemos también el área práctica, que esta sí estará también con un cupo limitado a 12 personas. El taller práctico se llevará a cabo en el aula de Pesormex y será con láser en laringes de cerdo. También para mayor información acerca de costos, pues lo pueden ver en nuestras redes o comunicarse si tienen alguna duda con toda confianza a nuestro grupo de WhatsApp. Y bueno, pues muchísimas gracias por su atención y gracias por su asistencia. Que tengan un buen fin de semana.